Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo veáis este programa. Hoy un programa especial dedicado a las crónicas de Star Wars, un programa sobre el maravilloso mundo de George Lucas y un programa en el que vamos a hablar de unos seres que bueno, a lo mejor sabes de Star Wars, has visto las películas, pero igual no los conoces. ¿Eh? Esta gente era un poco, bueno, yo hasta hace muy poco no los conocía y tienen mucha, pero mucha importancia en el mundo de Star Wars. Tanta importancia como el hecho de que los humanos y otras especies estén dispersas por toda la galaxia, o por qué utilizan los Jedis sables de luz, entre otras cosas, así a lo tonto. Y el programa de hoy, como bien habéis visto, es sobre los Rakatan, ese misterio que hay detrás de ellos que abarca mucho más de lo que parece y que para ello hemos traído a nuestro queridísimo Pepe, experto en Star Wars. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Vamos a hablar de algo que lamento contradecirte, ¿vale? Pero tiene poco que ver con George Lucas, ¿vale? Porque esto nació del famoso universo expandido, ¿eh? Por lo tanto, mm, no es que Disney lo haya contradecido, ¿vale? Pero en principio está fuera del canon, aunque bueno, ya nos dijo Serafo que hay un proyecto de película, ¿eh? 30.000 años antes de la primera estrella de la muerte, donde probablemente se hable de esto, ¿no? De los Rakata. Y como ya te digo, tiene poco que ver con George Lucas. De hecho, esto nació de un videojuego, aunque bueno, esto ya, ahora cuando acabemos las presentaciones ya empezaremos y hablaremos de todo esto. Sí, no, me refería un poco al mundo de Star Wars creado por George Lucas, por supuesto. Bueno, y también tenemos por aquí a nuestro queridísimo tío Gamji. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien hallado, pues aquí una noche más, encantado de poder contribuir, aunque sea poquito. Yo hoy voy a escuchar, porque sé muy poco de los Rakata y menos aún del universo expandido. Así que me quiero enterar, me quiero enterar. Yo, bueno, yo decir que, por supuesto, pues, tengo la obligación, tengo la obligación moral de leerme los guiones que preparáis y he flipado. O sea, he flipado con todo lo que he descubierto de estos seres tan peculiares que ahora os vamos a mostrar, a enseñar y que tanto tiene que ver y tanta... A alguien se le debería de ocurrir que, de dónde venían las cosas y creo que han utilizado un poco a esta raza para ello. Pepe, te dejo los mandos, todo tuyo. Muy bien. Darte la razón, ¿vale? Se han utilizado a los Rakata como excusa para explicar muchas cosas, ¿no? Del universo de Star Wars. Eh, que tiene unas características, ¿no? Que, como veremos ahora, no se cumplen. No se cumplen en esta galaxia de la que vamos a hablar, ¿no? Yo, antes de empezar con el tema de los Rakata, me gustaría comentar cuándo me salió el gusanillo de esto, ¿no? Yo estaba viendo esa serie que, en fin, no ha terminado de gustarme, ¿vale? Que es Andor, ¿eh? En uno de los capítulos de Andor, a él se le contrata, ¿vale? Si no recuerdo mal, Luz Enrael le paga con una joya, ¿vale? A cambio de algo. En fin, no viene al caso a cambio de qué, ¿no? Pero le dice que un Kyber azul, ¿vale? Con lo cual ya nos indica lo valioso que es, ¿no? Porque ya solo con que sea un Kyber, en la época en la que está ambientada Andor, ya es algo extraño, ¿eh? Y le dice que es un sello Kuati. Un Kuati es un habitante del sistema Kuat, ¿vale? Y son famosos por una empresa que se llama, si no recuerdo mal, Astilleros de Impulsores Kuat, ¿vale? Que ha fabricado multitud de naves para el Imperio, ¿no? Pues estos Kuati han hecho este sello, ¿vale? El sello Kuati de Kyber Azul lo llaman la piedra del cielo. Y la piedra del cielo lo que representa es el éxito de un levantamiento del pueblo Kuati contra los Rakatan, ¿vale? Y lo explican así. Claro, esa referencia, que apenas dura 15 segundos, ¿vale? Fue la que me llevó a darle vueltas a todo esto a los Rakata, porque digo, anda, esto a mí me suena, y me sonaba de un videojuego, además, y a lo mejor han decidido incorporarlo dentro del canon.
Entonces me puse a investigar y la verdad es que información canónica hay bastante poco, ¿no? Los Rakata, básicamente, canónicamente, ¿vale? Los Rakata sí que se les conoce por ser anfibios, ¿vale? Imaginémonos un humanoide de unos 2 metros de alto, delgado, con 2 ojos bulbosos. Ahora, dentro de un rato, le pediré a Miguel Ángel que ponga una foto, ¿no? Ahora no es el momento porque en realidad en el canon no se describe el aspecto de los Rakata. Se sabe que son anfibios, ¿no? Que en algún momento realizaron la conquista del sistema Quati y que en algún momento fueron derrotados por los Quati. Y ya está. ¿Vale? Poco más. Se menciona en algunas páginas web, se menciona en algunos libros, pues sí, su planeta de origen, que se llama Lejon, ¿vale? Y que pueden haber sido los primeros viajeros del hiperespacio. Estamos hablando de decenas de miles de años antes de lo que pasa en la Guerra de las Galaxias. Y bueno, salvo eso y su relación con el desastre ecológico de Tatooine, que también es canon, ¿vale? Sabemos que Tatooine, si hemos visto algo del libro de Boba Fett, los moradores de las arenas hablan de un desastre ecológico, ¿no? Y hablan de agua en Tatooine y hablan de bosques en Tatooine. De hecho, hay un episodio que a mí me parece precioso, en el que Boba Fett encuentra un árbol, ¿no? Y coge la madera de ese árbol para que le hagan el palo gafi, ¿no? El arma que llevan todos los moradores de las arenas, ¿no? En una especie de sueño, es algo un poco extraño, ¿no? Pero sí que la idea de que Tatooine no ha sido un desierto siempre, ¿vale? Nace de aquí, de los Rakata, ¿no? Los Rakata, y esto es información de canon, en el 25.793, exactamente, ¿vale? Antes de la batalla de Yavin llegan a Tatooine. Tatooine está habitado por una especie llamada Kumungah, ¿vale? Los Kumungah son una especie avanzada tecnológicamente y deciden salir al espacio. Su planeta tiene una firma de la fuerza muy fuerte porque, como ya hemos comentado otras veces, los planetas que son ricos en vida animal tienen una firma en el lado oscuro muy fuerte, y los que son ricos en vida inteligente, ¿no? Y en sociedades avanzadas tienen una firma del lado luminoso muy fuerte también. Entonces, los Rakatan, como ahora veremos, solo son capaces de viajar entre planetas o a planetas que tienen firmas de la fuerza muy fuertes, ¿vale? Que son, digamos, que destacan, ¿no? Como si fueran luceros, ¿no? En la percepción que ellos tienen, y llegan a Tatooine, ¿no? Conquistan Tatooine y someten a los Kumungah. De hecho, en el juego de Knights of the Old Republic se pueden encontrar ruinas Rakata en Tatooine. En ese videojuego, pues tú vas por ahí, ¿no? Por Tatooine, y encuentras esas ruinas Rakatan, ¿no? ¿Qué ocurrió con los Rakata y con Tatooine? Bueno, pues que los Rakata, como ya veremos, sufren una serie de reveses, se debilitan y los Kumungah se rebelan contra el dominio Rakata. Consiguen vencer a los Rakata, pero los Rakata, antes de irse, bombardean el planeta. Bombardean el planeta hasta el punto de evaporar los océanos y vidriar la superficie. Con el paso del tiempo y de la erosión, ese vidrio ha generado la arena del desierto de Tatooine. Y el hecho de que evaporaran los océanos, pues bueno, en Tatooine lo más valioso es el agua, ¿no? Porque no hay. Pues eso es lo que ocurre. ¿Qué ocurrió con los Kumungah de ese planeta? Pues que, claro, ese desastre ecológico los hizo cambiar, ¿no? Y evolucionan en 2 razas diferentes, ¿vale? Una de ellas se llama Gorfa. Los Gorfa son los antepasados de los moradores de las arenas, y otra raza son los Yaguas. O sea, que información canónica, los Yaguas son originarios de Tatooine, aunque estén por toda la galaxia. Y esto es lo que sabemos de canon, ¿vale? Esto es lo que Disney afirma sobre los Rakata. Y ahora viene lo interesante, que es lo que no es canon, ¿no? Todo lo que es el mundo de la leyenda de Star Wars, que a mí me gusta tanto, ¿no? Pero lo hemos dicho muchas veces, pero me gustaría que lo comentaras un poco así brevemente. ¿Qué es canon y qué es legend? ¿Cuáles son las diferencias? Lo que dice Disney, que es la historia oficial. Básicamente las películas y todo lo que se publicó
por parte de la productora Disney cuando compraron Lucasfilm. Desde que compraron en adelante, no sé si fue el 2019, es que no recuerdo la fecha exactamente, ¿vale? De ahí en adelante todo es canon, todo es historia oficial. Y todo lo que se inventó antes, incluido el universo expandido, ¿no? Que nació después de que George Lucas decidiera no hacer más que 3 películas y empezaron a venderse cosas como libros, como cómics, ¿no? Que desarrollaban un poco aquello. Luego George Lucas inventó los episodios 1, 2 y 3 y aún se desarrollaron más cosas, ¿no? Pues todo eso forma parte de la leyenda de Star Wars, ¿no? Incluso el episodio 1, 2 y 3 son Legend. No, las películas son todas canon. Ah, vale. Las películas se ha decidido que sean canon, ¿no? Y las series de televisión depende. Ahora, pues alguien salió hace poco de Disney diciendo que, por ejemplo, la serie esta de los Ewoks, ¿no? Y de los droids era canon, ¿no? Vale, hay que venderla otra vez, ¿no? Esa serie que hicieron cuando éramos todos sí. pequeños, ¿no? Somos los Ewoks. Y las aventuras de C3PO y R2D2 en animación tradicional. Están en Disney ahora, hace poco las han vuelto a meter. Ahora, ¿no? Vale, nos ha dejado claro. Perdona que te haya interrumpido. Sigamos con los Rakata. Bueno, la referencia en el universo Legend de los Rakata es el juego de 2003, Los Caballeros de la Antigua República, ¿vale? El KOTOR, ¿no? Que llaman, o Knights of the Old Republic. Bueno, pues este juego se hizo muy famoso, tiene 2 partes, y parte de su trama son los Rakata. Aunque son unos Rakata que ya han pasado su mejor momento y están como en decadencia, ¿no? Pero parte del juego se desarrolla y desarrolla ese trasfondo, y desarrolla el trasfondo Rakata, ¿no? Y desarrolla el aspecto de los Rakata y la historia de los Rakata. Y todo eso nace de aquí, de ese juego, ¿no? Luego esto ya se ha ido desarrollando, sobre todo con los cómics de El Amanecer de los Jedi, que nos dan la historia del Imperio Rakata, ¿no? Y la historia pues eso, de los primeros Jedi, ¿no? Y de lo que pasó con la galaxia antes de que surgieran los Jedi y inmediatamente después, ¿no? de que nacieran. Quiere decir, bueno, pues Miguel Ángel, por favor, por la primera foto, ¿vale? Lo primero que es la del Rakata, ¿vale? Para que veamos cómo es un Rakata. Vamos a ello. A ver. Un Rakata según Legend, ¿vale? Que es la información que aún no se ha desmentido, pero no llega a ser oficial del todo. O sea, que es susceptible de que la cambien en películas, series, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso, un Rakata veremos que es un anfibio, ¿vale? De cabeza alargada, piel lisa, sin vello, ¿vale? Los ojos le sobresalen mucho de la cabeza. Y los iris de los ojos pues pueden ser de muchos colores, ¿vale? Ámbar, amarillo, azul, naranja. Es un alienígena con todas las de la ley, ¿vale? Un bicho raro. Bien. Vale, ahí tenemos una foto. Eso que está empuñando esa especie de sable de luz es un Rakata. ¿Vale? Le sobresalen mucho los ojos. Los ojos, exactamente. Realmente, sí. Trataron de buscar un aspecto anfibio, ¿no? Fijaros en los dientes son puntiagudos, ¿vale? Porque los Rakata son carnívoros y no solo eso, se los afilan. Lo de los Rakata con los dientes tiene que ver pues, con la relación que tienen los Rakata con la comida, ¿vale? Se comen a los más débiles, ¿vale? Para los Rakata, el débil tiene el derecho de comerse, el fuerte tiene el derecho de comerse al débil, ¿no? Tengo entendido que son caníbales entre ellos, son caníbales, su propia raza, son caníbales y con otras razas. Sí, correcto. Y consumen razas, esclavizan y consumen a razas inteligentes, ¿no? Lo cual ya nos hace ver que esta gente, yo los he visto, cuando los empecé a conocer los vi un poco como los cenobitas de Star Wars, ¿vale? Como una especie de malvados de Hellraiser porque también les gustan mucho los tatuajes y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir sobre los Rakata? Pues altura en torno a unos 2 metros, unos 85. Mira, esos son colores. 85 kilos, ¿vale? Vemos aquí una hembra Rakatan que es la de color azul, ¿eh? A los Rakatan de piel azul, esos eran raros, ¿vale? Son los Drut. Pues aquí en esta foto vemos pues, una Rakatan de piel azul y un Rakatan... ¿Tiene pelo? ¿Qué? Sí, tiene pelo. Pero no es un pelo de ella. ¿Vale? Eso es un tipo de adorno. Un tocado o un... Vale. Existen Rakatan con múltiples colores de piel, ¿vale? Los raros, azules, ¿vale? O a rayas rojas,
o incluso negros, esos son muy extraños, ¿vale? Lo normal es que nos encontremos un Rakata pues, de piel así como cobriza o un grisáceo rojizo, como el Rakatan que vemos aquí a la derecha, ¿vale? Es raro ver un Rakata de piel azul. De hecho, tenían hasta nombres, ¿no? Los de piel azul, ellos mismos los llamaban Drut, los de rayas rojas y Kalik, y los de la piel negra eran los Bukesek, ¿no? En fin, como pequeñas razas, ¿no? Subrazas dentro de lo que eran los Rakata, ¿vale? Esperanza de vida más o menos como la de un humano, ¿vale? Ovíparos. De hecho, las hembras devoraban a las crías débiles porque se esperaba de la siguiente generación que fuera más fuerte que las anteriores. Y estos tíos son unos tíos malos, así de claro, ¿no? Se hacían un par de tortillas y ya está. Estos son malísimos, ¿vale? Esto es darwinismo social puro y duro, ¿no? Manos acabadas en 3 dedos, espolones detrás de las rodillas, dientes afilados. Como ya hemos dicho, se comen a otras especies inteligentes y se comen entre ellos. Básicamente tienen la creencia de que cuando tú devoras, que es esa creencia tan extendida entre los caníbales, cuando tú devoras a alguien, su poder, su energía, sus capacidades especiales pasan a ti, ¿no? Pues eso, en eso creían los Rakata, ¿no? Y en que el destino del fuerte pues, es comerse al que es más débil. Punto fuerte de los Rakatan, son todos sensibles a la fuerza, capaces de percibir emociones, incluso de lanzar rayos de fuerza, como hace el emperador y tal. Pero esta gente lo que maneja es el lado oscuro, aunque ellos es un lado oscuro diferente, porque no llegan a corromperse, ¿vale? Son una raza violenta, ¿vale? Y esclavista, por ejemplo, pero no les ocurre como a Palpatine, por ejemplo, que se va destruyendo con el lado oscuro. Conforme van pasando el tiempo, lo va deteriorando el lado oscuro, ¿no? Esta gente no. Es otra relación con la fuerza diferente, ¿no? Y bueno, son muy buenos guerreros. Tienen una especie de rabia asesina, algo parecido a lo que les pasa a los Wookiees cuando entran en combate, ¿no? Que empiezan a arrancar las piernas, pues imaginaoslo, pero además este te pega a bocados porque le gusta el sabor de tu carne. Ostras, te descuidas un poco y te zampa. Qué bien, que vamos, unos malos de libro, ¿vale? Unos malos de libro. Bueno, sistema planetario de origen de esta gente, ya lo hemos dicho, ¿vale? Lejón, ahí está, ¿vale? ¿Puedes ampliar esta foto un poco? ¿Es posible? ¿Dónde quieres que amplíe? A las 8. A las 8, ¿ves? Ahí. Eso de ahí está. Rakata Prime o Lejón, ¿vale? Pues también no está muy lejos en el planeta, la verdad. Ya estamos liados. Ahí al lado. Hoy no estaba Jota, pero... Ahí está. Alguien tiene que... A un tiro de piedra de Coruscant. Sí, núcleo, ¿veis el núcleo galáctico, no? Bueno, la verdad es que está donde Cristo perdió la regadera. Pero bueno. Lejón, perdón, también llamado Rakata Prime, o llamado simplemente Rakata, es el planeta origen de los Rakata. El sistema de Lejón está en las regiones desconocidas, ¿vale? Y el sistema se llama Abo, como la estrella que orbita, ¿vale? El sistema de la estrella Abo, está formado por 8 planetas. Por orden de proximidad al Sol, pues tienen una especie de Mercurio que se llama Iguar, que es el que está más cerca de la estrella Abo. Le sigue Meldina, que es un planeta volcánico. Taxioide, que es una especie de Venus, ¿vale? Una atmósfera tóxica, y después ya está en la zona de habitabilidad, digamos, está Lejón. También se le conoce como el mundo desconocido, ¿vale? El mundo oceánico que tiene 2 lunas, gravedad estándar. Esto es un poco raro porque el diámetro solo es de 9.120 kilómetros. Es un planeta pequeño, sin embargo, tiene una gravedad estándar como la de la Tierra, digamos. Debe ser que los minerales internos son muy densos, no lo sé. Y bueno, más allá, pues ya tienes Desten, que es un planeta sin atmósfera, pero con 5 lunas, y 3 gigantes gaseosos, Seraps Sule, Berlaclest y Ding Briar, con un montón de lunas cada uno, ¿vale? En fin, lo que podría ser un sistema habitado típico. Los Rakata, ¿cómo vivían ahí? Bueno, pues vivían en una sociedad primitiva, guerrera, 2 castas fundamentales, guerreros y sacerdotes, como en toda raza malvada que se precie, ¿no?
y esto, vivían en una especie de guerra eterna de dominación, ¿no? Se devoraban entre ellos, tenían esclavos Rakata, y esto ocurrió hasta que tomaron contacto con una raza, ¿vale? Que la raza en cuestión son los Kwa. Antes de hablar de los Kwa, bueno, los Kwa, ¿vale? Aunque también, yo esto lo he encontrado en una fuente escrita, también podría ser algo así como Keiwa, por ejemplo, ¿no? Porque es un nombre en inglés. Entonces puede ser Keiwa, puede ser Kwa, puede ser puede ser, no sé, ¿vale? Yo me refería a ellos como los Kwa. Vale, estos son los Kwa. Estos seres que parecen como un dinosaurio azul, Sí, a rayitas de piel negras. azul, robustos ellos, ¿no? Y son reptiles. Que luego degenerarán, luego lo explicaremos, pero que luego degenerarán un poco. Sí, esta gente sufre una guerra y degenera, ¿no? Ahora lo veremos. ¿Qué ocurre? Que los Kwa llegan al planeta Lejón, ¿vale? Encuentran Lejón y forman parte de una especie de confederación, digamos, ¿no? de razas que están bajo la égida, bajo el dominio de otra raza que se llama, como no, los Celestiales, ¿vale? Los Celestiales son la gran raza del universo de Star Wars. En el 100.000 antes de la batalla de Yavin, 100.000 años antes de la primera película, ¿vale? De Star Wars, los Celestiales, también llamados arquitectos, ya surcaban la galaxia y entraban en contacto con otras especies. Con el tiempo, esta gente será capaz de mover planetas de sitio. El sistema Corellia... Tenían que ser llamados arquitectos. Arquitectos. ¿Vale? El sistema Corellia, por ejemplo, lo generan ellos, lo crean ellos, ¿no? Y son capaces de generar turbulencias en el hiperespacio y, en fin, tienen un poder son bastante poderosos, ¿no? Pues bajo la égida de esta raza tenemos otras tres, ¿no? Los Kwa, ¿vale? De los que acabamos de hablar, los Kilix y los Gri. Ahora Miguel Ángel va a poner pues primero los Kilix, por ejemplo, y luego los Gri. Un segundito. Una pregunta. ¿Los Rakata aprenden el arte de la navegación espacial de los celestiales? Ahora lo veremos. Vale. Ahora lo veremos, ¿vale? En realidad, la tecnología Rakata tiene origen Kwa, ¿vale? Ahora veremos que los Kwa llegan... Mira, esto es un Kilik, ¿no? Sí. Es una especie de mantis, digamos. Es como una mantis. Es como una mantis religiosa, ¿no? Vale. Y los Kiliks viven en Alderaan. Y esto, que parece una especie de pulpo o calamar, es un Gri. Esta gente son los... Pero esto es pulpo o calamar, no me queda claro. ¿Qué? ¿Esto es pulpo o calamar? Bueno, un pulpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Yo creo que es pulpo. Bueno, pues estos son los tecnólogos, ¿vale? Ahora veremos que la segunda gran aportación tecnológica a los Rakata, a su cultura, ¿vale? Es de los Gri. Los Kiliks vivían en Alderaan. Era una raza original de Alderaan. Alderaan, en esta época, estamos hablando de 100.000 antes de la batalla de Yavin, no tiene humanos. Los humanos solo viven en Coruscant, ¿vale? En la zona del núcleo, solo en Coruscant. Han descendido de otra raza, pero bueno, ya hablaremos de eso un poquito más. Yo tengo una pregunta al respecto. Si solo vivían en Coruscant, entonces no podemos relacionarlo con el mundo de ET, como se nos ha dicho por otra parte. ¿Cómo que no? Ahora verás que sí. Los Rakata van a poblar el núcleo de la galaxia de humanos, ¿no? Y van a montarlos en naves generacionales, incluso en naves con tripulación durmiente en carbonita, ¿no? Una de esas naves pudo terminar en la Tierra, por ejemplo. Mira, por aquí Ángel La Parra nos dice que nos encanta el tema de hoy Star Trek. No. Mañana te enseñaré la diferencia, que ayer se lo enseñé claramente a Enrique y a Pepe, la diferencia entre Star Trek y Star Wars. Mañana me lo recuerdas y te lo explicaré. Sí, bueno, esto es un poco diferente. En el programa que hicimos de la Posada recomienda, dijimos que si no te gusta Star Wars, a lo mejor te gusta esto, ¿no? Porque es un mundo que recuerda a Star Wars, pero no es exactamente igual, ¿no? Y yo le cuento esa gracia, ¿no? Sí, es, bueno, un poco Star Trekiano, ¿vale? Hay razas y ves ahí confederaciones y tal. Bueno,
Los Kilix vivían en Alderaan, ¿vale? Los Gree viven en una zona llamada el Enclave Gree. Digamos que tienen como su zona de influencia, ¿no? Pero bueno, los celestiales tampoco son los que gobiernan, ¿no?, sobre los Kilix, los Gree y los Qua, tampoco son hermanitas de la calidad, ¿no? Hay dos razas más muy interesantes, que son los Columi y los Sharu, ¿vale? Que Miguel Ángel ahora va a poner la foto del Columi, que enseguida. temían y evitaban a los celestiales, a los Kilix, a los Gree y a los Qua, ¿no? Hasta el punto de destruir sus propias civilizaciones para ocultarse. Esto es un Columi. Esto que puede ser un poco de risa. No me extraña que los temieran. Es cabezón, escribirlo un poquito. Es canijo y muy cabezón con los ojos muy grandes. El típico alienígena de cabeza grande, ojos grandes y cuerpo pequeñísimo, ¿no? Hipertecnológico, ¿vale? Esta gente llegó a colonizar Coruscant, ¿vale? Pero de esto ya hablaré en un programa que estoy preparando sobre Coruscant, que me parece bastante interesante también, ¿no? Estos van a sobrevivir a todo lo que vamos a contar. De hecho, en la época del Imperio los Columi existen. Y los Sharu, que son la otra raza que me gustaría que Miguel Ángel... Estos son Sharu, ¿vale? Que son una especie como de primitivos alienígenas. Son más humanoides. ¿No? Estos viven así porque destruyen su civilización y sus colonias y se esconden de los celestiales. Los Columi hacen algo parecido, pero no tan llevado al extremo. Entonces los Sharu se sumen en una especie de edad de piedra para huir de los celestiales, ¿no? En fin, ya vemos que había sus cositas, ¿no? Estas son las razas ocultas, los Columi y los Sharu, y van a sobrevivir a los Rakata, a los Qua, a los Gree, a los Kilix, a todos, ¿no? Hasta la época del Imperio. En la época del Imperio existen ambas especies. Yo jugué al rol de ese de los años 90, ¿no? El de Jockey Internacional, y podías escogerte un personaje Columi, por ejemplo, ¿no? Era súper inteligente, pero claro, te tosían y ya te morías. Porque no, eras muy debilucho, ¿no? Bueno, pues eso. ¿Qué se dedican a hacer los celestiales? ¿Qué aspecto tienen? Perdón. Dime. ¿Los celestiales qué aspecto tienen? No se sabe. No se sabe el aspecto que tienen los celestiales. Hay un tipo de arte de Coruscant, ¿vale? Que es el arte grutesco ofidio, en el que se describen como una especie de serpientes con tentáculos. Es una mezcla entre serpiente, tentáculos y enredaderas. Y se supone que eso eran los celestiales, porque es una raza que no se conoce, porque acabarán huyendo o desapareciendo, ahora lo veremos, ¿no? Y es una raza muy misteriosa, ¿no? Ya digo, en Coruscant los conocen, porque conocen a todas estas razas, porque han visitado Coruscant todas, y han tenido contacto no con los humanos, con sus predecesores, de los que vamos a hablar ahora, ¿vale? Y han dejado esas huellas, ¿no? En el arte grutesco ofidio de Coruscant. Yo cuando me encontré esta referencia me hizo bastante gracia, porque se han molestado hasta en representar algo así, ¿no? Hasta en crear esto, ¿no? Es como las representaciones de los dioses de las culturas antiguas, ¿no? Que ves ahí arte rupestre, y hay gente alada y tal. Pues esto es algo parecido, pero en el universo de Star Wars, ¿no? Y sobre esa especie celestial, ¿no? También llamados arquitectos. Aunque yo no comparto mi valoración de los arquitectos, pero en fin, vale. Eso lo dejamos para otro día. Los Qua encuentran el lejón, ¿vale? ¿Cuándo? En algún momento antes de una fecha que la voy a decir, pero luego diremos exactamente este punto, qué significa esta fecha, ¿no? Antes del 36.453, antes de la batalla de Yavin. O sea que los celestiales llevan desde el 100.000 hasta, digamos, el 40.000 antes de la batalla de Yavin, ¿no? Montándose esa especie de confederación, colonizando planetas empleando a sus especies, digamos, asociadas, ¿no? O sometidas, por decirlo de alguna forma, que son los Kilix, los Gree y los Qua, ¿no? Y, bueno, llega a este punto, 36.453 antes de la batalla de Yavin, y los Qua cometen el error de llegar a Lejón. Y digo error porque cuando ven a los Rakata ocurre algo parecido a lo que ocurre en Star Trek, cuando los vulcanos llegan a la Tierra, ¿no? Encuentran una sociedad en guerra, una sociedad bárbara, y deciden ayudarles, ¿no? Porque los Qua pues, son una raza de buen corazón, digamos, ¿no? Les enseñan lo que es la fuerza. Claro, les enseñan
les enseñan a dominar ese lado oscuro, ¿no? Que con la intención de que los Rakata lo utilicen de otra forma, ¿no? Para el bien, digamos, ¿no? Para que se alejen más de ese lado oscuro y entren en el lado luminoso, digamos, porque las percepciones de la fuerza en esta época no se llaman así, pero para que nos entendamos, ¿vale? Los Kuwa son más afines a una forma distinta de la fuerza, más benévola, digamos, ¿no? Aunque ellos no son como los Rakata, no son todos sensibles a la fuerza, ¿vale? Los Rakata son todos sensibles a la fuerza. Claro, eso les da muchísimo potencial. ¿Qué ocurre? Pues que los Kuwa llegan allí, transmiten su tecnología, su saber hacer, naves espaciales, Víctor, tecnología de viaje. ¿Y qué es lo que hacen con eso los Rakatan? Pues se dedican a conquistar planetas y a esclavizar otras especies, ¿no? Claro, los Kuwa se horrorizan ante esto. Sí. Te están preguntando No, porque... a ver, no, lo voy a aclarar, Charlie. Los arquitectos no son celestiales, en absoluto. No son seres de luz, no son seres de luz. No. En fin. No. Yo estoy rodeado de muchos de ellos y no son Y seres puedes de luz. corroborar. Algún, en fin, iluminado decidió llamarles arquitectos, pero claro, los Rakata también se les conoce como constructores. Entonces, esos apelativos son un poco constructores que en realidad son destructores, ¿no? Entonces, arquitectos celestiales, pues a lo mejor son arquitectos demoníacos, no sé muy bien cómo. Ya te digo que existían dos razas, ¿no? que se ocultaban de ellos. Bueno, pues eso. Los Kuwa no saben muy bien qué hacer con los Rakata, intentan reconducirlos y la respuesta de los Rakata es dadnos vuestra tecnología de teletransporte o os machacamos. Así, ¿vale? Los Kuwa tienen una tecnología que se llama las puertas del infinito y es una tecnología de teletransporte. Sí, recordad que los Kuwa son estos que se parecían a... Sí, estos que se parecen a los de la cara azul, ¿vale? Cuadrada, ¿no? A tan tochos. Bueno, pues eso. Dinosaurio. Esos son, digamos, como los vulcanos, ¿vale? De los Rakata, los que intentan ayudarles. Claro, los Kuwa se horrorizan ante esto y quieren abandonar el Lejón y llevarse pues, su tecnología y llevarse las puertas del infinito para que no caigan en manos de los Rakata. Porque imaginaos una raza así, caníbal, feroz, malvada, próxima al lado oscuro y encima con tecnología, ¿no? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden llegar a hacer? Y con ese teletransporte. No les harían falta ni naves espaciales, ¿no? Bueno, se produce una batalla en Lejón y los Kuwa abandonan Lejón y destruyen todas las puertas del infinito que tienen en Lejón. A partir de entonces, los Rakatan, bueno, me refiero a ellos como Rakatan porque es como lo llaman en los anglosajones, ¿vale? Nosotros diríamos los Rakata, ¿vale? Los van a perseguir buscando esas puertas del infinito. La persecución acabará cuando arrinconen a los Kuwa en su planeta original, que es Dathomir. Dathomir, ese planeta que ahora es de las brujas de Dathomir, pues estaba poblado por los Kuwa, ¿no? Los van a aislar allí y van a cometer un pequeño genocidio, ¿no? Los pocos Kuwa que sobrevivan pues van a involucionar con el tiempo, involucionan y se transforman en los lagartos semi-inteligentes Kui. Si Miguel Ángel, si tienes a bien poner la foto de los Kui, son una especie de saurios, ya son más animales que digamos que antropomorfos, ¿ves? Esto es un Kui. Son semi-inteligentes y tienen cierto parecido. Azules con rayas negras. Pero esto... ¿Os acordáis de Blue Velociraptor de Parque Jurásico? Sí, una especie de Velociraptor, algo así. Sí. ¿Vale? En un futuro muy lejano, las brujas de Dathomir se dedicarán a cazar esto. ¿Vale? O sea, son reducidos al estadio de animal. ¿Vale? Y o sea, eso pierden la conciencia de sí mismos, pierden el conocimiento. Allí, el choque cultural es muy fuerte porque se ven privados de todo, es toda su tecnología, todo su espacio y bueno, encima los Rakata pues los cazan y acaban, con el tiempo, pues acaban involucionando. ¿Qué ocurre pregunta de Charlie, acabamos de enseñar la imagen de los Kuwa. De los Kuwa, sí, ponla otra vez, sí. Ahí están. Eso es un Kui. Bueno, ese es un Kui. Eso es un Kui. Vale, Kuwa, pues que lo busque, porque está, parecido. No sé si delante o detrás. Aquí. Eso es un Kuwa.
¿vale? La involución, hombre, es un poco difícil. es un universo de ficción. Eso estaba pensando. Eso no creo que haya ocurrido nunca. No, pero... Bueno, espérate, que la raza humana... Sí, llevamos... Sí. Vamos por un camino. Bueno, cuando han acabado con los Kua, los Rakata tienen tecnología de los Kua, no tienen ese teletransporte que tienen los Kua, tienen algo parecido, ¿no? Pero no tan potente, digamos, y su tecnología del hiperespacio que han tomado de los Kua les permite solo viajar entre planetas con firmas de la fuerza intensas. Es decir, como hemos dicho ya varias veces, ¿vale? Con mucha población, con mucha vida en ellos. Vida salvaje fuertes en el lado oscuro, vida inteligente fuertes en el lado de la luz, ¿no? Entonces, para ellos, cuando tienen que viajar de un sitio a otro, tienen que utilizar, tienen que viajar a esa especie de planetas. No pueden viajar a planetas con menores o a lugares que no tengan esas firmas de la fuerza, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Pues que se van expandiendo de una punta a otra de la galaxia, pero hay espacios en el centro. Hay zonas a las que no pueden llegar, porque solo pueden viajar entre puntos intensos, ¿vale? Esa tecnología es un poco extraña, pero es así como funciona. En esos puntos se van a desarrollar pequeñas confederaciones, ¿no? Y van a haber pequeñas civilizaciones más o menos sin importancia que para evitar los Rakata deciden utilizar a los humanos. Los sabuesos de la fuerza. Bueno. Los sabuesos de la fuerza es otra cosa. Ahora explicaremos lo que es, ¿vale? Digo a los humanos porque los humanos se los encuentran en Coruscant y los humanos son la especie esclava perfecta. Son muy susceptibles al lado oscuro y más o menos sirven para todo, ¿vale? No tienen una inclinación específica por nada. Entonces son gente bastante útil. La tecnología Rakata utiliza el lado oscuro como fuente de energía. Entonces, las fuentes de energía de las naves son seres humanos. A los que se les extrae la energía del lado oscuro, ¿no? Son como pilas. Sí, algo parecido a eso, por ejemplo, ¿no? Son fáciles de criar, así que ¿qué deciden hacer? Bueno, pues cogemos, llenamos naves generacionales y llenamos naves de tripulaciones congeladas y las vamos a lanzar por el núcleo de la galaxia. Entonces lanzan un montón de naves por allí y los humanos van poblando los planetas. Entre ellos Alderaan, que ya no tienen ninguna raza inteligente porque los Kilix son exterminados por los Rakata, ¿vale? Igual hay que decir que no solo exportan, por decirlo de alguna manera, humanos, exportan también otras razas. Sí, pero sobre todo humanos. Sí, porque son sensibles a la fuerza. El hecho de que el núcleo de la galaxia estará poblado de humanos, casi exclusivamente, porque los Rakata se van a encargar de exterminar todas las razas que les molestan, es decir, todas, menos la suya, ¿no? Acabarán con los Killis, acabarán con los Kree y acabarán con los Kua. Entonces, ¿y qué hacen? Pues esos huecos a los que no pueden llegar, lanzan naves ahí a ciegas, llenas de humanos, y como son esclavos nuestros, pues ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? Esos humanos están muy culturizados, digamos, al estilo Rakata. El idioma que hablan es el básico, que es el que hablan en Star Wars, que presumiblemente es Rakata. ¿vale? ¿El Aurebés es Rakata? Es Rakata. Bueno, el Aurebés. El alfabeto Aurebés es el alfabeto Rakata. Y el idioma que se habla con alfabeto Aurebés, que es el básico, pues debe ser el Rakata, ¿no? ¿Por qué se llama Aurebés? Bueno, porque la primera letra se llama Aurek y la segunda se llama Besh. Al alfabeto se le llama alfabeto, porque la primera letra se llama alfa y la segunda se llama beta, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Qué coincidencia, A, B, C. Esto lo vais a encontrar en todas las series y películas de Star Wars. Podéis ver letreros en este alfabeto, que es todo está todo escrito en inglés, se supone, ¿no? Aunque en Kenobi, bueno, yo me di cuenta de que hay multitud de letreros que no tienen ningún sentido. O sea, son palabras puestas ahí simplemente porque queda bonito y ya está. No, anuncios que aparecen por ahí, pero no tienen nada que ver con palabras coherentes. Simplemente queda bonito y lo han puesto ahí, ¿no? Pero y es eso. Dime la verdad, ¿tú es como en rollo Matrix? Quiero decir, ¿tú ves Aurebés y sabes lo que está poniendo? No, necesito las chuletas. Pero me puse a hacerlo. Cuando vi Kenobi, esa serie tenía tan pocas cosas interesantes que empecé a buscar
algo con lo que entretenerme. Y al final, pues me puse con los letreros de las cantinas y tal, y me llevó una decepción muy grande, porque no conseguía traducir nada. Yo buscaba cosas en inglés, que es lo que se encuentra, ¿no? Bueno, en inglés o en latín, porque hay inscripciones con alfabeto Aurebés de frases en latín, ¿no? Ahora lo comentaremos, no os preocupéis, no os vais a librar. Bueno, pues eso. Tenemos a los Rakata exterminando a todas las especies que les molestan. Cuando ya han acabado con todas las especies subordinadas, van a por los celestiales. No se sabe muy bien qué pasa. No se sabe si los celestiales fueron exterminados o sencillamente abandonaron la galaxia, ¿no? En otros universos y en otros juegos y en otros... también hay especies celestiales que crean un montón de subrazas y luego desaparecen, ¿no? Pues este es un caso. Es algo muy típico de la ciencia ficción, ¿no? Hay una gran raza celestial, arquitecta, ¿no? Y de repente, por algún motivo, desaparece. Porque se han ido o porque los han derrotado, ¿no? En fin, esto no se sabe. La verdad es que una raza que es capaz de mover planetas de sitio, yo veo muy difícil que incluso los Rakata pudieran exterminarlos, ¿no? Hombre, se podría ver como una especie de Atlantes, una Sí. civilización súper avanzada, pero que por algún cataclismo desaparece. O decisión propia, dije, esto no Ah, vale que la pena, irnos al nos vamos planeta, a otro ya. sitio. Sí, exactamente. O sea, si esto se nos ha ido, esto no nos gusta, nos vamos a otro sitio y ya está, ¿no? Puede ser, ¿vale? Pues bueno, a ver, ¿por dónde íbamos? Así. Los Kua, antes de desaparecer, antes de quedar reducidos a los Kui, ¿vale? Mira, perdona que te interrumpa, Pepe. Quique San nos comenta que en Marvel los celestiales crean, entiendo que se refiere a los celestiales, aquí no es así. crean a los humanos. Aquí no es así. Los humanos viven en Coruscant al principio y son descendientes de otra raza, ¿vale? Que es la raza de los Sel. Los Sel viven en Coruscant y están en guerra con los Tong, ¿vale? Si habéis visto, a ver, The Mandalorian, temporada 3, el famoso capítulo en Coruscant, que no tiene nada que ver con el resto de la serie, ¿vale? Donde terminan torturando al doctor este de las gafitas, ¿vale? Ahí nombran los días de la semana, ¿vale? Y hablan del Cells Day y del Tongs Day, ¿vale? Porque los días de la semana, esto ya lo comentamos en su momento, también tienen referencias, ¿no? Igual que los nuestros van a planetas, el día de Luna, el día de Marte, el día de Júpiter, el día de Saturno, ¿no? Pues ellos van, acuden más a razas, ¿no? Entonces, los Sel y los Tong son dos razas que viven en Coruscant. Los Sel expulsan a los Tong huyen, acabarán en el borde exterior y la filosofía de los Tong dará lugar a los mandalorianos, ¿vale? Los Sel se quedan con Coruscant y evolucionan en los humanos. No sé cómo es un Sel, no he encontrado fotos. De hecho, he encontrado, lo hacen muy bien porque es un guerrero y la cabeza se la cortan, ¿no? Para que no la veas. Entonces, no sé cómo es un Sel, pero es como el antecesor de los humanos, ¿no? Todo esto a qué venía. Sí, bueno. Como ya he dicho antes, los humanos origen en Coruscant, los Rakatan los extienden por todo el núcleo. Ya tenemos el núcleo, los planetas principales del núcleo, ¿vale? Los tenemos ahí, ocupados por humanos, ¿no? Alderaan, que se había quedado sin raza porque los Kilik, que eran los que vivían en Alderaan, habían sido exterminados por los Rakata. Coruscant, ¿cómo se llama esto? Corellia, todos los sistemas principales, esos que nos suenan tanto, ¿no? Todos ocupados por humanos. Y ya veremos qué pasa con esos humanos, ¿no? Pues bueno, en otro orden de cosas, lo que decía. Antes os he comentado que había una fecha antes de la cual los Kua llegaban a Lejón y encontraban a los Rakata, ¿no? Que era un 36.453, ¿vale? Esta fecha, ¿qué significa? Esta es la fecha en que unas naves llamadas Zoyor, ¿vale? Llegan a un planeta... que ya he perdido la referencia. El planeta Tython, ¿vale?
Pepe, te estás rayando. ¿Esto qué significa? Bueno, esto es el inicio de la Orden Jedi, ¿vale? Los Kua inician un experimento antes de ser exterminados por los Rakatan, crean las naves Zoyor. Las naves Zoyor viajan por la galaxia y se dedican a secuestrar seres poderosos en la fuerza, sobre todo humanos, ¿vale? Pero de cualquier otra raza, y se los llevan. Todas las naves Zoyor acaban en este planeta llamado Tython en esa fecha, en el 36.453. Entonces, el contacto con los Rakata es antes de eso, ¿vale? Esto ocurre, digamos, después. Y yo creo que es una especie de como de respuesta. Dice, vamos a organizar algún tipo de ejército que se pueda enfrentar a los Rakata, porque ya veían lo que les iba a pasar, ¿no? Entonces, esta gente llega a Tython y forma una orden que no es la Orden Jedi directamente, ¿vale? Es algo así como los Jedi. Es que es complicado porque es J-E-E-D-A-I-I, ¿no? Jedi o algo así sería, ¿no? Que estos tienen una filosofía centrada en equilibrio. No sé si os suena. Ahora que nos están vendiendo que todo el origen de la Orden Jedi en un principio se basaba en el equilibrio, ¿no? Y todo estas primeras enseñanzas Jedi del equilibrio, pues todo esto está relacionado con esto, ¿no? Eso está bien hilado, ¿no? Porque los Jedi, que son el origen de la Orden Jedi, creen en eso, en ese equilibrio, ¿no? Y los Kua los llevan allí, utilizando las famosas Zoyor estas, ¿no? Yo creo, aunque no lo pone en ningún lado, que en plan de vamos a crearnos esta especie de ejército de gente fuerte y que puedan manipular la fuerza para enfrentarnos a los Rakata. Pero claro, llegaron tarde, fueron exterminados antes de poder hacer nada con esa gente, ¿no? Así es que, bueno, los sembraron la semillita para que en el futuro, aunque ellos no lo vieran, sí, pudieran hacer, aunque no fue eso lo que terminó con ellos, pero bueno. No fue eso lo que terminó con ellos, pero sí que los Rakata terminaron encontrando Tython. Intentaron invadirlo, porque claro, Tython tiene una fuerte presencia en la fuerza, muy fuerte, ¿no? Porque está llena de sensible a la fuerza, ¿no? Que se ha reclutado en múltiples mundos. Y bueno... creo que deberías de comentar, bueno, eso lo descubrió un sabueso de la fuerza. Sí, lo de los sabuesos en la fuerza. Deberías de comentar un poquito qué es un sabueso de la fuerza. Vale, un sabueso en la fuerza es una especie de explorador. Los Rakata tienen exploradores, sobre todo humanos, que son gente poderosa en el lado oscuro que va en sus naves, estas naves que viajan entre un punto y otro, ¿no? Que es fuerte en la fuerza, ¿no? Que firman la fuerza muy, muy, muy grande, ¿no? Muy elevada. Y bueno, estos son como exploradores, ¿no? Y se dedican a investigar esos planetas y ver si tienen potencial para ser conquistados, ¿no? Son todos esclavos. Entonces, el amo de un sabueso en la fuerza tiene derecho a reclamar el planeta que su sabueso encuentra. ¿Vale? Entonces, pues bueno. O sea, el hueso es para él. Sí, el hueso es para él, correcto. Es muy curioso porque los sabuesos en la fuerza no tienen nombre, solo tienen letra. Tú tienes, por ejemplo, 5 o 6 sabuesos en la fuerza, cada uno tiene una letra, ¿no? A, B, C, D, E en el alfabeto Aurebesh, ¿vale? ¿Por qué? Porque en caso de que el sabueso muera, las partes que sean reconocibles tiene derecho a comérselas su dueño. Entonces, cuando tu sabueso muere, tú vas allí y lo ves, ¡onda! ¿Qué tiene aquí la A? Ah, este es de los míos. ¡Zas! Me lo como, ¿no? En la cultura Rakata, que tiene estas cositas tan interesantes, ¿no? Entrañables. Los sabuesos en la fuerza utilizan un arma especial que es el sable de fuerza. El sable de fuerza es el antecesor del sable de luz. Se espera que un sabueso en la fuerza que ha completado su entrenamiento como sabueso en la fuerza, ¿no? Porque esa gente se les enseña a manejar el lado oscuro, a manejar las naves y a investigar esos planetas, ¿no? Tiene que ser capaz de construir su sable de fuerza. Esto os tiene que sonar. El ritual iniciático de la Orden Jedi es construirse el sable de luz, ¿no? Pues viene de aquí. Y viene de aquí porque cuando los sabuesos de la fuerza encuentran Tython y los Rakata intentan conquistarlo, fracasan miserablemente, ¿no? Y los Jedi adquieren parte de la tecnología de los Rakata, entre ellos los sables de luz, los sables de fuerza. Y ese es el por qué los Jedi utilizan sables de luz. Nace aquí. ¿Llevan cristal Kyber?
Sí, los Rakata utilizan, es curioso, los Rakatas utilizan cristales Kyber sintéticos. Toma ya. Sí, no, escucha, esto lo comentamos una vez, Enrique y yo, no recuerdo en qué programa, ¿no? Si te vas a los programas, a los parques temáticos de Disney, allí tienen un tipo de cristal Kyber que es negro. ¿Vale? Pues los cristales Kyber negros son sintéticos, son los que fabrican los Rakata y están infusionados del lado oscuro. Y sirven también como pilas o como baterías. Por ejemplo, toda la tecnología de maquinaria de los Rakata funciona con esto. Si tienes que mover una nave grande, necesitas un ser vivo que te funcione como una batería, digamos, ¿no? O como combustible. Les traes toda la fuerza, todo el lado oscuro que tiene, lo haces odiar, lo haces tal, lo torturas y el tío mueve la nave, ¿no? Pero cosas más pequeñas como, por ejemplo, droides, armas, escudos, cosas así, pues puedes, sobre una placa de metal, sobre una parte tecnológica o semitecnológica, metes estos cristales Kyber y tienes la fuente de energía, ¿no? Ajá. Tecnología Rakata, ¿vale? Toda la tecnología Rakata es tecnología del lado oscuro. ¿Por qué? Porque su especie tiene una relación con el lado oscuro muy fuerte. Todos son sensibles a la fuerza, ¿no? Esto les costará muy caro en el futuro, como vamos a verlo, pero bueno. Sí, porque, bueno, vamos a adelantar un poquito solo. Es decir, que toda su tecnología, que todo su poder, por decirlo de alguna manera, Está basado en la fuerza. depende y está basada en la fuerza, en el lado oscuro. De hecho, luego ya... hasta los viajes espaciales, o sea, los viajes Sí, por sí. el hiperespacio necesitan que tú seas capaz de localizar, tener un sabueso en la fuerza que sea capaz de localizar ese planeta, ¿no? Y imagino que habrán navegantes, capitanes y cosas por el estilo que estarán detrás, manejando la maquinaria, ¿no? Y todo eso necesita que tú utilices el lado oscuro, que utilices tu odio, tu ira, tus ganas de esclavizar, todos esos malos sentimientos que tienes para mover esa nave, ¿no? Y conquistar o lo que sea que quieras hacer. Otra cosa. Estábamos hablando de los Jedi que habían conseguido el sable de luz, ¿vale? Sable de fuerza, digamos, ¿no? Los Rakata utilizan algo parecido al sable de fuerza, que es una pica de choque. Las picas de choque son como el sable de Darth Maul, que es un sable con un mástil, digamos, muy largo, ¿no? Y una punta que es un poco más fina, más, digamos, no tiene tanta longitud, es más parecido a una lanza luz, digamos, ¿no? Que se puede encender por un lado o por los dos, ¿no? Ese es el origen de los sables de luz doble. Ahí tenemos, eso es una pica de choque, exactamente. Recuerda mucho a la de Darth Maul. Claro, encima, todo esto es, en fin, está bien traído, ¿no? Porque lo han hecho para que te recuerde a cosas que van a aparecer después, ¿no? También tienen, por ejemplo, la tecnología de los holocrones, también la desarrollan los Rakata, ¿no? Los Jedi tienen holocrones, porque los Jedi en su momento encontraron holocrones Rakata cuando vencieron a los Rakata que intentaron invadir su planeta, ¿no? Los Rakata no volverán a intentar invadir Tython nunca, tampoco les dará tiempo, porque, en fin, lo identifican como, le ponen la marca de peligroso, esta gente es fuerte, ¿no? Son como nosotros pero de otra forma, vamos a dejarlos aquí y vamos a ver si nos hacemos con el resto de la galaxia que se les estaba dando bastante bien, ¿no? Bueno, pues ya tenemos eso, fijaros, tenemos a los humanos en el núcleo, tenemos el alfabeto, tenemos el idioma, tenemos los sables de luz, la costumbre de que el iniciado tenga que fabricarse su sable de luz y tenemos un montón de tecnología más, ¿no? Los Gree, a los que han derrotado a los Rakata, son los grandes tecnólogos de esta época, ¿no? De decenas de miles de años antes de la batalla de Yavin, ¿no? De los Gree, por ejemplo, obtienen mejoras de la tecnología de hiperespacio, droides alimentados por la fuerza con estos cristales negros, ¿vale? Que funcionan como las piras Duracell, digamos, ¿vale? Tecnología de ocultación, claro. Tecnología de estasis, que lo de la estasis está muy bien porque lo utilizan como castigo. En vez de meterte en una cárcel, te meten en una cámara de estasis y ahí te has quedado, ¿vale? El tiempo no pasa, tú no puedes moverte, estás ahí inmóvil y tampoco mueres. Como castigo es bastante sádico, ¿no? Entonces, claro, a los Rakata les encanta, ¿no? El hipermotor lo mejoran gracias a los Gree, pero este hipermotor está basado en la fuerza. No es un hipermotor tecnológico, como después veremos, ¿no? Bueno, como el que vemos en Star Wars, que son máquinas, computadoras, cosas así. No, esto está basado en la fuerza, ¿no?
Tienen estaciones de energía que extraen energía del hiperespacio, máquinas de terraformación, templos. Tienen templos en los que construyen estelas, llamadas mapas estelares, en plan de aquí llegamos los Rakata y conquistamos este planeta, ¿no? Las cajas de almas, que también están muy bien, que es una buena putada. Imaginar que fueran capaces de arrancar tu alma, meterla dentro de una caja, y la única forma que tienes de escapar es que el siguiente que abra la caja sea dominado por ti. Eso es, también es bastante sádico, ¿no? Y también es un castigo que les gustaba aplicar. Sobre todo, esto de las cajas de alma, sobre todo se aplicaba a los propios Rakata, ¿no? Era algo como muy propio de un criminal, no sé, o alguien que había pedido el Juego de Tronos, porque yo me imagino que la sociedad Rakata sería como Juego de Tronos, pero a lo bestia, ¿no? Pues bueno, sus rivales cogían y lo encerraban en una caja de almas y sales si puedes. La caja la tiramos en el fondo del mar, matarile, y a ver quién es el guapo que la abre y te libera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una pregunta, hablando de tecnología, es que a mí me ha llamado mucho la atención cuando has comentado esta otra raza que entró en contacto con ellos y ellos la exterminaron, los Kua o los Gri. Los Kua que tenían teleportación. Sí, teletransporte. El teletransporte es una tecnología que no vemos en el universo de Star Wars. Se pierde. Eso se pierde definitivamente. Ninguna otra raza lo desarrolla ni llega a conocerlo. No, eso no. Eso se pierde. ¿Vale? Los Rakata tienen una forma de teletransporte muy limitada. Muchísimo. Y cuando caigan, las razas que, sobre todo los humanos, ¿no?, que sobreviven, lo que hacen es una especie de damnatio. Eliminan todo rastro cultural e histórico de los Rakata. Sí. Y parte de eso que eliminan, pues es esa tecnología probablemente misteriosa, ¿no?, porque necesitaría de la fuerza para poderla utilizar, y no todos serán capaces, ¿no? Pepe, por favor, eso desaparece. Repite esa palabra que me encanta y explícala un poco. ¿Cuál? La que has utilizado, la japonesa, bueno, la que se utiliza... No, en latín. Es latín. Damnatio. Es latín. Había entendido que era... No, que no sé por qué me haya sonado a Shogun. No, damnatio memoriae, es el olvido de la historia. ¿Pero has dicho eso? ¿Has dicho eso? He hecho damnatio, ¿no? Sí, he dicho damnatio. Vale, lo he escuchado mal. Que eso seguro que Posteguillo, no, o el otro, el de apellido italiano, seguro que lo nombra en alguna de sus novelas. Manfredi. Sí, Manfredi. Sí, digo yo. Sí, probablemente. Yo es que a mí me suena o de uno o de otro, ¿vale? Pero es algo que era muy... No solo era típico de los romanos. Por ejemplo, a los egipcios les encantaba lo del damnatio, pero lo hacían por otro motivo. Porque... ¿Qué hacían exactamente? Explícalo. Bueno, pues lo que hacían era borrar los nombres de los constructores o el que había encargado ese edificio, esa construcción en particular, y ponían el suyo. Otra vez los arquitectos, me cago en... Entonces, no era una forma de castigo, era una forma de usurpación. Digamos, ¿no? ¿Y cómo se traduciría? ¿Como maldecir la memoria? No lo sé. Mis conocimientos de latín son como mis conocimientos de turco. Limitados, por decir algo, ¿no? Sí, puede ser. Damnatio memoriae puede ser maldición de la memoria o algo así, ¿no? Que sepáis que aunque estemos hablando en castellano, nos podéis ver traducidos en un montón de idiomas, lo estamos metiendo en todos los vídeos, o sea, desde, lituano a ruso, inglés, francés, lo que os apetezca. No tenéis excusa ya para escucharnos, o por lo menos para leernos. Se pueden escapar por éticos. Bueno, oye. ¿En Aurebesh también? En Aurebesh aún no. Pero creo que en Klingon a lo mejor... Pronto. Bueno, en el 30.000 antes de la batalla de Yavin, por aquí dice Charlie que la usurpación de edificios se sigue haciendo hoy en día. Bueno, ¿pero entre celestiales o cómo? ¿O cómo se hace la usurpación? ¿O entre constructores? No sé. Mira, que hasta que no lo edite yo no sale, no te anticipes. Sí, mira el último vídeo que hemos hecho la semana pasada. En tiempo real no, todavía no. En tiempo real todavía no hemos implantado la inteligencia artificial. Eso es un programa que tenemos para dentro de 2 o 3 semanas, no os preocupes. Pronto, sí. Bueno,
el punto culmen de, digamos, el cenit del poder de los Rakata es el 30.000 antes de la batalla de Yavin. Ya han exterminado toda oposición, ya ocupan pues, cerca de 500 mundos en toda la galaxia. Se expanden por toda la galaxia, pero como hemos dicho, con grandes agujeros, ¿no? Excepto en el núcleo, que en el núcleo han conseguido poblarlo de humanos completamente. Humanos que les son afines porque son esclavos. ¿Vale? O sea, esa es la razón por la cual está tan extendida la raza humana. Por culpa de los A ver, Rakata. la raza humana sí. Cuando caigan los Rakata, la raza humana empieza un proceso de expansión. Los corelianos y los durosianos, ¿vale? Desarrollan el hipermotor tecnológico. Claro, el coreliano. Claro. ¿Vale? Y empiezan una época de expansión. De hecho, la galaxia se divide en zonas, ¿no? Que seguro que os suenan, ¿no? El núcleo, luego hay otra zona que se llama colonias, luego borde medio, borde exterior, ¿vale? Todo eso nos indica la expansión de la raza humana del núcleo hacia el exterior, ¿no? Y eso es lo que conforma, digamos, la cultura de Star Wars, ¿no? La raza humana es la raza predominante. De hecho, el imperio de Palpatine, ¿no? De Darth Sidious, es un imperio humano y xenófobo, ¿vale? Eso se hace porque, bueno, para granjearse el apoyo de la gran raza de Star Wars, ¿no? Esto suena un poco fascistoide, pero es así. O sea, la raza que mueve el universo de Star Wars es la raza humana. ¿Por qué? Porque los Rakata los han impulsado. Vivían en un planeta que, de hecho, ese planeta se convertirá en la capital de la República, Coruscant, ¿no? Y de ahí se expanden por el núcleo. Y cuando han caído los Rakata, empiezan las colonias, el borde medio, tal, y cada vez pam, 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 pam. Y los nombres lo van indicando ese desplazamiento progresivo hacia el exterior, ¿no? Hasta llegar a pues, regiones desconocidas, ¿no? Desconocidas por quién, pues por los humanos, que son los que le han puesto el nombre a todo eso, ¿no? En fin, la República es una república humana, aunque son muchas razas las que están en la República, pero digamos que el motor, el gran impulsor, es la raza humana. Y es por esto, por el poder que les otorgan los Rakata, ¿no? Por esa colonización, esa cantidad digamos, de mundos que llegan a ocupar. Y como decía Miguel Ángel, si nos ponemos muy frikis, alguna de esas naves generacionales, ¿no? De los Rakata o naves de tripulación en carbonita, pues pudo llegar a la Tierra, ¿no? Y luego, pues, dar lugar a los seres humanos en la Tierra, por ejemplo, ¿no? Claro, yo lo concebía al revés. Yo concebía que el origen era en la Tierra, pero claro, está al revés. Claro. Tiene que ser así, porque los humanos nacen de los Cell en Coruscant. El origen está en esa galaxia, no en esta. En fin. Curioso. Filosofías aparte. Y los neandertales y el hombre de Cromañón. Esos son pequeños problemas que ya resolveremos en una ocasión. Toda la teoría de la evolución. No sé. No, futesas. No, la ficción es lo que tiene, Víctor. O sea, se puede adaptar hasta hacerlo interesante, pero es ficción, no es ciencia, ¿no? Es lo que pasa. A ver, 30.000 antes de la batalla de Yavin. El cenit de poder de los Rakata. Construyen algo llamado la Forja Estelar. La Forja Estelar sale en el juego de Caballeros de la Antigua República, ¿vale? Es una fábrica gigantesca que orbita Lejón, ¿vale? El planeta Lejón, no es que esté muy lejón, ¿vale? Orbita el planeta Lejón. Y no hace falta que esté Jota. Ya no hace falta. No hace falta, ya lo tenemos imbuido. Te echamos de menos, Jota. Pues eso, la tienen allí construyendo lo que necesitan, ¿no? ¿Qué ocurrirá con la forja? Que la forja tiene una influencia corruptora del lado oscuro enorme. Porque ahí hay máquinas del lado oscuro, demasiadas máquinas en un espacio muy pequeño y acabará sirviendo a sus propios propósitos, casi como una especie de máquina viva. Hostia, se crea como un ente propio, ¿no? Sí, es algo así, como una especie de ente propio. Los Rakata perderán el control de ese ente, ahora lo veremos, ¿no? Y bueno, véase Caballeros de la Antigua República para más información, ¿no? Eso está un poco ambientado en lo que vamos a ver dentro de una semana o dos, ¿no? En Acolyte. De Acolyte. La época no es esa. La Antigua República se funda en el 25.000 antes de la batalla de Yavin. Vale, entonces, lo que vamos a ver
yo creo Son que es 300. después de la reforma rusa, que es en el 1000 antes de la batalla de Yavin. Bien. O sea, que han pasado 24.000 años. Pizca más o Una menos. pequeña... ¿Qué son 20.000 años frente a la inmensidad espacial? ¿No? Ahí está. Pero sí, es una república... Yo creo que Acolyte es una república más antigua, pero no tan antigua. Habrá que verlo. Habrá que verlo, porque como el nivel tecnológico más o menos es el mismo, pasen las decenas de miles de años que pasen, cambian las formas, pero tienen más o menos el mismo tipo de tecnología, pues es difícil saber, ¿no? En qué momento. Cuando veamos la serie, pues lo ubicaremos exactamente. Lo primero debe ser eso, decir, a ver, esto es en esta época, ¿no? Yo me imagino que cuando nos hablen un poco de la Orden Jedi de esa época, lo veremos. Exactamente dónde está ubicado esa serie. Bueno, que me voy por las ramas. Estaba hablando de la Forja Estelar, ¿no? Sí. Pues nada, con la Forja Estelar mantienen su superioridad, los Rakata mantienen su supremacía sobre la galaxia, y en el 27.700 antes de la batalla de Yavin llegan a un planeta llamado Corriban. Corriban, ya hablamos de este planeta en el anterior programa dedicado a los Sith. Es el planeta origen de la especie Sith, no de los Sith como secta de la fuerza, digamos, ¿no? Sino de la especie Sith. Entonces, la especie Sith es afín al lado oscuro. Los Rakata inician un acercamiento diplomático, porque ven una especie afín. Pero claro, al final lo que quieren hacer es lo mismo de siempre, esclavizar, ¿no? El señor de la guerra Rakata, Soa el Infernal, ¿vale? Es el que se encarga de la conquista de Corriban. ¿Qué ocurre? Pues nada, pues que llegan allí los Rakata, les dan parte de su tecnología a los Sith, vamos a ser muy amiguitos, ¿os acordáis de V? La serie, ¿vale? Que llegaban, os vamos a dar aquí la cura del cáncer, os vamos a dar no sé qué, y cuando te dabas cuenta estaba todo lleno de soldados de los visitantes, pues aquí hacen algo parecido. Pero ¿qué ocurre? Que los Sith... Dime. Hablando de amiguetes, perdona que te interrumpa, tenemos por aquí a Dani. ¿Qué tal, Dani? Nos encanta tenerte por aquí, aunque sea por el chat. Nos vemos pronto seguro por aquí. Venga. O sea, que llegan allí con rollo V, invaden aquello en plan, vamos a ser amiguetes. Porque y se los comen igual. Pero bueno, al final, cuando se dan cuenta, los Sith, los Rakata dan un golpe de estado, deponen al rey, que es el famoso rey Hadas, que es parte de la cultura, la historia de Corriban, ¿no? El rey Hadas, que es el gran rey que se enfrenta a los Rakata, ¿no? Los Rakata quedaban de hostias, ojito, ¿eh? Sí, bueno, vale. Esto que estamos viendo, esto que has puesto aquí, ¿vale? Esto es un Rakata modificado genéticamente. Es una especie de soldado carne de cañón, llamado incursor de carne. Esto soporta el vacío del espacio, ¿vale? Pero no tiene poderes de la fuerza. Esto es la carne de cañón que utilizan los Rakata. Podéis ver que son parte Rakata porque veis los ojos, ¿no? Los ojos están separados de la cabeza, tienen los dientes afilados, pero claro, son mucho más cortos, digamos, mucho más grandes que un... Están modificados también. Están modificados genéticamente. Bueno, genéticamente y utilizando, como no, las energías del lado oscuro, ¿vale? Ajá. Sí. Entonces, son semi-inteligentes, con lo cual son unos esclavos fantásticos. ¿Vale? Esto forma parte... anfibio. Esto forma parte es una de las castas de los Rakata, ¿no? Ahora cuando hablemos de lo que pasa en Corriban, hablaré de las castas Rakata, ¿vale? Bueno, eso, que los Sith intentan ocupar Corriban, imponen a un consejo que se llama el Consejo Infernal. ¿Tendrá algo que ver con Soa el Infernal? Probablemente sí, ¿no? Y el rey Hadas organiza la resistencia. ¿Qué ocurre? Consigue expulsar a los Rakata, pero muere, ¿no? Y pasa a la leyenda de los Sith. De los Sith, de la especie Sith. Los Rakata abandonarán Corriban y no volverán más. ¿Por qué? Porque lo marcan como mundo tumba. La guerra con los Rakata prácticamente destruye Corriban. Corriban, y en un futuro también ocurre, es un planeta tumba semidestruido. Es como una especie de Exegol, quizás un poquito más habitable, ¿no? Allí seguirán viviendo los Sith.
Nos pregunta por aquí Charlie que aunque pasen 24.000 años, si viajan en el tiempo. No, en Star Wars no se viaja en el tiempo. No se viaja en el tiempo. No está previsto, no aparece en ningún momento dentro del imaginarium de Star Wars. No te preocupes que ya te daré una lista de todo lo que tienes que ver de películas que te vas a cagar. Bueno. Los Rakata llevan ya 2 derrotas, más o menos, ¿no? Bueno, sí, ten en cuenta que ocupan 500 mundos, perder 2 tampoco pasa nada. Ya. ¿No? ¿Qué obtienen los Sith de esto? Bueno, los Sith obtienen pues parte del conocimiento del lado oscuro de los Rakata y los holocrones piramidales Sith. Las famosas pirámides que son holocrones Sith, ¿no? Pues esos son holocrones Rakata directamente. Los que modifican los holocrones son los Jedi, que los hacen cuadrados, octogonales y tal, y esos darán lugar a los holocrones Jedi, ¿no? Pero, esos son famosos cubos clon. Sí, que aparecen. Los famosos cubos, exactamente. Pero las pirámides del lado oscuro, estas que hay, ¿no? Que después salen de los Sith, pues esas vienen de aquí, ¿vale? De lo que la raza Sith obtuvo de los Rakata, ¿no? Después de su guerra contra los Rakata. Y cuando ya he hablado de esto, vamos a hablar de las castas de los Rakata, ¿vale? Porque los Rakata están gobernados por una especie de rey, ¿no? Que es lo que se llama el Gran Predor. Predor es como un noble, ¿no? Un gran Predor es el que gobierna el Imperio Rakata, que ellos llamaron el Imperio Infinito. En fin, 500 mundos. Podría haber sido más grande, ¿no? Pero yo creo que aquello tenía más que ver con su propio ego, ¿no? Que no tenía muy claro lo que era el infinito. El infinito, ¿no? Eso yo creo que era a otra raza también que hablaba de ello. ¿Cómo? Sí, otra raza que hablaba de los 1000 años y 1000 años, sí, infinito. Bueno, infinito probablemente porque ocupa toda la galaxia. Porque los Rakatas se expanden por toda la galaxia, pero se dejan huecos, ¿no? Como ya hemos dicho. Pues eso. Ya se me ha ido el hilo. Claro, Imperio agujereado no quedaba tan guay. No quedaba tan guay. Queso de Gruyère no quedaba guay. No, pero es curioso porque dentro de la galaxia habían huecos, habían zonas que no estaban exploradas por los Rakata y era sencillamente porque allí no había fuerza. No había grandes poblaciones. No había poblaciones de fuerza. O no había fuerza, exactamente. No podían desplazarse hasta allí. Necesitaban la fuerza para poderse desplazar. Por ejemplo, esas zonas huecos, por ejemplo, los Hutt, por ejemplo, ahí hicieron su imperio. El momento de los Hutt viene después. Cuando caigan los Rakata, los Hutt inician la conquista de la galaxia. Es que la historia galáctica es muy interesante, ¿no? Y eso dará lugar a los que después se llama espacio Hutt, que es un montón de planetas que están, si no conquistados, sí que gobernados de alguna forma por los Hutt, ¿no? Pero los Hutt son los sucesores de los Rakata. Cuando se crea la República, yo creo que se crea, entre otras cosas, porque, mira, o nos unimos entre todos o van a venir especie tras especie alienígena, fijaros, alienígena, siempre. Y nos va a gobernar y nos va a dominar, ¿no? La técnica es estar en 7 u 8 planetas Hutt y ya has ganado el Monopoly. Ya has ganado, sí, pero eso es en el ring de Star Wars, tío. Ocupas 9 planetas y ya has ganado. Del espacio Hutt, del espacio Hutt. Bueno, las castas, ¿vale? Las castas Rakata. Habíamos hablado del Gran Predor o Predor Supremo, ¿vale? Que es el que gobierna, el que está arriba del todo, ¿no? Y bajo estos, el Imperio Rakata es un imperio feudal. Están los grandes Predor, digamos, pero que están subyugados a ese Predor Supremo. Y bajo estos grandes Predor, hay otros Predor, digamos, de menor rango. Y bajo ellos, los Subpredor. Sí, todos Predor, pero es así. O sea, oye, aquí empieza a oler mal con tanto Predor. Es que el gran Predor, Dios mío. Hombre, Predor, yo me imagino que tiene que ver con Predator, a lo mejor, ¿no? Con depredador o con... Por ahí, sí. Y también recuerda como a Governor, no sé, como a gobernador, ¿no? Yo qué sé, va por ahí el tema, me imagino, ¿no? Bajo estos Subpredor hay una gran masa de sacerdotes y de guerreros. Un guerrero típico sería el de la foto de antes, ¿no? Con su arma, ¿no? Basada, que después daría lugar a un sable de luz, ¿no? Que las picas de choque. Y por otra parte, los sacerdotes, que, bueno, no llevan armas, pero son, digamos,
los que se encargan del control más cultural, más político, ¿no? Más el lado oscuro, todo este tipo de cosas, ¿no? Y luego, bueno, pues debajo de ellos están los esclavos y de todas las razas, en particular humanos, que son los que más usan, y los incursores de carne, que ha mostrado antes Miguel Ángel en la foto, ¿vale? Estos que estaban modificados genéticamente, ¿no? Y eso sería la base de la sociedad de los Rakata. Destacar que dentro de los esclavos estaban los sensibles en la fuerza, que es lo que hemos dicho, sí, que son que los solían sabrosos. utilizar como, o bien acababas como batería en una nave espacial, o moviendo alguna nave, o bien como sabueso de la fuerza si destacabas, ¿no? En una nave que se movía de un planeta a otro, ¿no? Y tú explorando y rastreando esos planetas para ver si merecía la pena que tu señor los conquistara, ¿no? En fin. Ese era el destino, ¿no? De todas las razas que no eran Rakata, ¿no? La esclavitud y la dominación, que los dominaran, ¿no? La subyugación, digamos, ¿no? Bien, voy a nombrar algunos de los 500 mundos de los Rakata. No voy a nombrar 100, tranquilos, ¿eh? Mira, a ver si os suenan, ¿vale? Corelia, ¿vale? Dantooine, Kashyyyk, Tatooine, Coruscant, Gamor, Corriban, Duro, Malastare, Moonlist, Oberon, Exegol. ¿Vale? Todos los grandes Exegol, sí, en el programa de los Sith nombramos que los Rakata habían llegado a Exegol y habían empezado la explotación de cristales Kyber. ¿Os acordáis, no? Claro, ellos tienen su tecnología de cristales Kyber artificiales, pero imagino que también tendrían su experimentación con cristales Kyber naturales. Y ver cómo se podían infusionar del lado oscuro o algo por el estilo, no sé. Recursos naturales, ¿no? Que al final es lo que buscaban los Rakata en todas las partes en las que iban. Pepe, por aquí San nos pregunta cómo puede ser que existan los alienígenas en Star Wars. No entiendo la pregunta. Porque sobrevivió alguien, sí, es que ¿cómo puede haber alienígenas en Star Wars? Claro, porque alguien sobrevivió. O sea, las razas menos importantes, con menos, por ejemplo, los que tendían menos a manejar la fuerza, todas esas razas alienígenas sobreviven, ¿vale? Y la gran raza que puede manejar la fuerza es la humana, que es la que impulsan los Rakata. El resto de razas son razas secundarias que luego sí, o sea, con el desarrollo de la República cogen su importancia. Por ejemplo, el planeta Malastare llega a hacerse con un espacio, ¿no? Una zona de influencia de Malastare, ¿no? Es que tienes razón, todos son aliens. Claro. No, los humanos no. ¿Cómo que no? No son de su planeta, son todos alienígenas. Bueno, no, los humanos son humanos. A ver, sí, yo sé lo que quiere decir. Son todos extraterrestres, son todos extraterrestres. En el universo de Star Wars, a los humanos se les llama humanos, ¿vale? Y al resto de aliens, al resto de razas se les llama razas alien. Es como los denominan, ¿no? Alienígenas de otra galaxia, exactamente. Eso es lo que dice. Alienígenas de otra galaxia. Pero es como los llaman en el canon. O sea, cualquier módulo del juego de rol, cualquier libro, tienes los humanos por un lado y las razas alien, que son todas las que no son humanas. Es una forma de nombrarlo. No sé si el nombre es adecuado o no. Aquí podríamos debatir largo y tendido sobre la idoneidad de esto, pero yo creo que no es lo importante aquí, ¿no? No, le vamos a contestar a Dani simplemente que sí, que es un directo, que no es una reposición esto. Solo tienes que fijarte en el color de mi barba, cada vez está más blanca, con lo cual esto es en directo, no es una copia de otro episodio ni nada. Antes eras Miguel Ángel el gris, ahora ya eres casi Miguel Ángel el blanco. Casi. Estoy en el cambio, Tú si no sueltas algo de Tolkien no te quedas a gusto, ¿eh? Hombre, claro, estoy para eso. Bueno, ya nos queda poco. Sí, ¿vale? Ya os queda poco que padecer. Van a caer ya los sí, van a caer. Año 25.800 antes de la batalla de Yavin, la plaga. Los Rakata cogen una especie de virus que los mata por millones y progresivamente obstaculiza su uso de la fuerza. Con lo cual, cada vez son más débiles porque pierden la capacidad de manejar las máquinas que ellos mismos han creado y de crear más máquinas. Y claro, una de las máquinas que ya no pueden manejar es la Forja Estelar, que es la que les provee de
el armamento, y es esa que decíamos que tenía una especie como de inteligencia propia. ¿Será una IA? En fin. ¿Vale? ¿Cuál es el origen de esta plaga? Pues no se sabe muy bien. O viene de los propios Rakata o viene de alguna de las especies sometidas, ¿no? Guerra biológica. También puede ser que la crearan los Jedi, por ejemplo. Pero vamos, que porque claro, una vez toman contacto con los Rakata se dan cuenta de lo que está pasando en el resto de la galaxia. Pero que es una cosa que con todos estos años que hemos hablado, de tantas cantidades de años, esto sucede en 20 años. En 20 años los Rakata fulminados. En el 25.800 empieza la plaga, en el 25.200 el imperio cae. Así. Pero no solo por la plaga. O sea, debilitados por la plaga, las especies dominadas se rebelan por toda la galaxia. Y hacen caer los gobiernos Rakata y los hacen huir. Y no solo eso, eliminan todo rastro de ellos, los templos, los edificios, las referencias tecnológicas, todo fuera. Se quedan con lo que les interesa, ¿vale? Pero los Rakata los vamos a exterminar, vamos a hacer la damnatio esta que hablábamos, ¿vale? Entonces, el mismo final que los extraterrestres en la Guerra de los Mundos. Sí, o en V con el polvo rojo. Puede ser, pero es el virus, luego tenemos las rebeliones, ¿vale? Y al final acaba hasta estallando una pequeña guerra civil. Claro, en el caos, guerra civil, ¿vale? Eso en el 25.200. En el 25.200 el Imperio Rakata ya no existe. Y en el 25.000 ya aparece lo que sería se funda la Nueva República. Se funda la República Galáctica. Bueno, ellos no la llamarían vieja. Después se le llamó vieja, ¿no? Porque en el año 1000 hubo una reforma y se distinguió entre la República Galáctica y la Vieja República, The Old Republic, ¿vale? Que es el tiempo a ver, como la edad artúrica, ¿no? De la República. Los grandes héroes, las magias, los grandes Jedi, todo ese tipo de cosas, Old Republic, ¿vale? Pero digo yo, algunos Rakatan se salvarían, ¿no? O la palmaron. Sí, hombre, todos. Sí, algunos lo consiguieron, ¿vale? Huyeron. Los Rakata salen por patas de todas partes como pueden, porque no pueden ni manejar sus propias naves, ¿vale? Con los pocos esclavos que les quedan, que ahora sus esclavos sensibles en la fuerza son más fuertes que ellos. Porque ellos muchos de ellos ya han perdido la conexión con la fuerza, ¿no? Entonces se refugian en 4 sitios fundamentalmente, ¿vale? Parte de ellos se esconden otra vez en su planeta origen, Lejón, ¿vale? Se van muy lejos, que diría Jota, y se esconden, ¿no? Organizarán una guerra civil allí y se exterminarán mutuamente. Caray, tío. Vale, fuera, ¿no? Luego, otros huirán a un sitio llamado el Cúmulo Tion, ¿vale? Esos en el 25.100 se extinguirán también. Otros huyen a Belsavis, donde crean una especie de inteligencia artificial para que les ayude a combatir inteligencia artificial tecnológica, ¿vale? Para que les ayude a combatir el virus, pero fracasan y se extinguen, ¿no? Y los que sobreviven hasta tiempos del Imperio, pero en un estado casi barbárico, ¿vale? Están en un sitio llamado Archipiélago Rakata, que es una zona de las regiones desconocidas y el borde exterior, ¿no? Esos sobreviven hasta la época del Imperio y son los que aparecen en el Caballeros de la Antigua República, ¿no? Pero claro, es una especie muy diferente. Ya no son esos grandes dominadores, son más bien clanes tribales y ese tipo de cosas, ¿no? En realidad, los Rakatan desaparecerán de la historia y nadie sabrá de su existencia. Porque yo me imagino que si hubieran sabido que aún existían Rakata en el archipiélago Rakata, mandas un par de flotas allí y el problema acaba rápido. O sea, ya lo hicisteis una vez por si acaso se os ocurre, ¿no? Volverlo a hacer. La Forja Estelar quedará orbitando Lejón. Y en uno de los caballeros de la Vieja República aparece la Forja Estelar. Que si no recuerdo mal, el personaje, el protagonista, tiene que manejarse dentro de la Forja, ¿no? Parte de las misiones que tiene que hacer son dentro de la Forja Estelar. Y bueno, ya veis, o sea, 25.800, después de haber dominado la galaxia
antes del 36.000 hasta el 25.800 son 11.000 años, ¿no? Un montón de miles de años. En 600 años cae el Imperio Rakata. Bueno. Y desaparecen de la historia, ¿no? En el 25.000 se creará la Nueva República, perdón, qué manía, la Vieja República, ¿vale? Y cohesionada por el gran invento, el hipermotor. Pero el hipermotor tecnológico, que es desarrollado por los corelianos y por la raza durosiana simultáneamente, ¿no? Y bueno, ese motor es el que imita la anatomía de los Purgils. Buena pregunta. Eso me gustaría saber a mí. ¿Vale? Esto da pie, no, está muy bien visto, porque esto da pie a lo que nos han enseñado en Ahsoka, por ejemplo, lo que nos han dicho, Sí. ¿no? Que, en fin, el origen del viaje hiperespacial pues se encuentra en esta especie de ballenas espaciales, ¿no? Ajá. Pero según esto también tiene que ver con los Rakata. Y con los Rakata, por supuesto. Claro, es una especie de adaptación del motor Rakata. Utilizan la fuerza, ¿no? O sea, los Purgils también son sensibles a la fuerza o tienen algún tipo de conexión. Son animales. Son animales. Ya. Claro, son vergencias en la fuerza porque son animales muy grandes. Nos comenta Charlie que sí hay mujeres, sí. Sí, hemos enseñado la foto de una mujer Rakata. Sí. La foto de una mujer Rakata, nada más esbelta. Pero ponen huevos, ojo. Sí, ponen huevos, correcto. Y si no les gustan los niños que nacen, los devoran. O sea que... los Rakatas son una especie muy guay, ya digo yo, los cenobitas. En vez de comerse la placenta, dice, me lo como todo. Me lo como todo. Muy bien, pues no sé si nos hemos dejado algo. Un imperio de 11.000 años y 500 mundos, infinito, no es. Es más un nombre de autobombo que se pusieron, sí. ¿Vale? Pero lo interesante de todo esto es ver cómo dio origen a pues, lo que hemos dicho, a la preeminencia del ser humano, ¿no? En la galaxia de Star Wars, a el idioma, el alfabeto. De alguna forma son como los romanos de Star Wars, ¿vale? Los que han dado forma a lo que ha venido después, ¿no? El hipermotor, los sables de luz. Sí. Y bueno, luego tenemos más cosas. Por ejemplo, los droides son de origen Gree, ¿vale? Pero los droides se expanden porque los expanden los Rakata. Droides con cristales Kyber. Perdón, con cristales Kyber no, con cristales de estos negros sintéticos, ¿no? Que construyen como esa especie de Kyber artificiales, ¿no? Como si fueran baterías, ¿no? Pero principalmente porque necesitan dominarlos, por decirlo de alguna manera, manejarlos, y para eso necesitan que tenga algo de fuerza o algo. Esa tecnología es de origen Gree. Probablemente los Gree son los que inventaron los primeros droides, ¿no? Y los Rakata se los robaron. Los Rakata romanos, los Gree griegos. Los griegos. Puede ser. Y nada. Yo creo que los Rakata desaparecen. Sí. Los humanos empiezan a expandirse desde el núcleo galáctico hacia el exterior. Y eso da lugar a las regiones de la galaxia y a los nombres que tienen, ¿no? Si te pones a verlo, pues es cierto. O sea, de lo que están hablando es de una expansión. Desde el centro de la galaxia, núcleo, colonias, borde interior, región de expansión, borde medio, borde exterior. Es que te habla de eso, de una migración del núcleo hacia el exterior, de eso, digamos, el gran galvanizador que es el ser humano, ¿no? O como el autor de Star Wars era un ser humano, pues me imagino que todo esto ha venido muy rodado de ahí, ¿no? Si hubiera sido alguien que no, pues hubiera sido otra raza, ¿no? Pero es eso. Y en parte por lo que decía Kike-san, o sea, lo que yo he interpretado que decía, ¿no? Lo de los aliens. Los aliens que sobreviven, pues son poca cosa para los Rakata. Entonces, la raza que destaca, digamos, es la humana. Y por eso, al final, todo el futuro se organiza en torno a una república humana, en la que hay multitud de razas. Y luego en un imperio humano, en la que hay multitud de razas, ¿no? Y en una nueva república también humana. Hay muchas razas, pero el gran galvanizador, fijaros que la gran especie es la humana, ¿no? Imagino que porque en su momento era más barato sacar a actores
que tener que caracterizarlos a todos, ¿no? Y tener que Pero maquillarlos a lo todos. han hecho evolucionar así. A mí esto me ha parecido muy interesante, ¿no? Y hasta aquí. Hasta aquí los Rakata, ¿vale? Esa especie de historia, prehistoria, digamos, ¿no? De la galaxia de Star Wars. Después de esto vendrá, bueno, pues las conquistas de los Hutt, que aún las estoy estudiando, aún no las conozco bien. Si consigo hacerme una idea de esto, cómo funcionó, porque hay grandes batallas y hay grandes Hutt guerreros, lo cual cuesta de entender, pero eso existió, ¿no? Al menos en el Legend. Entonces hablaremos sobre todo eso. Y desde luego lo que sí que voy a hacer es un programa sobre Coruscant. La historia de Coruscant, que es muy interesante, porque a Coruscant llegan todos. ¿Vale? Coruscant... ¿Vas a hablar de dónde vienen los colores de helados brillantes y eso? ¿Los qué? Los colores de helados brillantes, ¿de dónde vienen? ¿Eso no es en Coruscant? El origen de Ah, los helados. Bueno, Coruscant es Coruscante, ¿no? Coruscante es algo como brillante, o no sé, o como esplendoroso. Sí, Víctor, lo que digo- sabe más idiomas que yo. Lo digo porque creo que es en Andor. Sí, en Andor, en el Salen programa que, o sea, sí, el salen episodio. Sí, salen comiéndose un helado de colores y brilla. No, eso Sí, No sé lo ha borrado de su memoria. Es en The Mandalorian. Ah, es en Es en The Mandalorian. Mandalorian, cuando están visitando Coruscant, se toman Sí, una especie de helado. Es cierto. Sí, vale, bueno. Es que lo confundo. Es Corramos verdad, un poco perdona, de- claro. Es verdad. Otra cosa interesante, el origen de los Mandalorianos, ¿no? Los Tong abandonan Coruscant. Los Tong son una especie alienígena, con perdón de Enrique, ¿vale? Que no es humana, ¿vale? Esta gente irá pegando tumbos y su filosofía guerrera acabará formando la cultura mandaloriana, formada mayoritariamente por humanos. Pero para que veáis cómo va evolucionando todo y de dónde van naciendo las cosas, ¿no? Y Pepe, Muy curioso. ¿cómo has encontrado esta información? ¿Toda esta información la has encontrado en webs, en algún libro? Como nos pregunta por aquí Kike San, podría ser que sean cómics también, porque me ha parecido ver cosas de cómics. El amanecer de los Jedi, Dawn of the Jedi. Hay bastantes cómics de esta serie, ¿no? Y ahí hablan del viaje de las Zoyor, ¿vale? De los Kua, de los Rakata, de todo ese universo, ¿no? Hasta de los celestiales, aunque no aparecen, se les nombran, ¿no? Y ahí es donde hablan de todo esto. De todas formas, también tenéis un artículo muy bueno en una página que se llama Lores del Sith, que creo que ese artículo, si no recuerdo mal, ese artículo no lo escribió el coronel Kurz, ¿vale? De la órbita de Endor, pero lo maquetó el coronel Kurz. ¿Vale? Ha escrito en esa página de los Lores del Sith, el coronel Kurz ha escrito muchas cosas, ¿no? Y es interesante, sobre todo desde el punto de vista Legend, porque se ve que es algo que lleva ya un tiempo. Pondremos el link en el pie de. Espera, que voy a comprobar que es los Lores del Sith. A ver, espera un momentito. Vale, pues mientras lo vas comprobando, vamos a ir prácticamente cerrando ya el episodio. Creo que ha quedado bastante bien el programa. Yo he de reconocer que cuando me puse a leer el guión que habías preparado, Pepe, flipé con todo lo que estaba leyendo. O sea, como has dicho tú ya, de dónde venían los sables de luz, porque habían tantos humanos. Claro, esto se le ha ocurrido a algunas personas y lo han metido. Lo han hilado bien. Lo han hilado bien. Esto lo han hilado bien. Sí. Esto me ha gustado. Sí, pero esto es anterior a Disney. Sí. Esto a lo mejor está bien hilado porque es anterior a Disney. Porque se ve que esto es el mimo. Sí, es que justamente me recordaba a los libros de los del Imperio y cosas de estas, que está todo muy bien hilado, ¿sabes? Que en ese aspecto está muy bien hecho. Claro, como Disney no se ha metido en esta época, pues claro, no puede estropear nada. Yo no tengo noticia, pero me dijo, bueno, Serafos sí lo ha dicho varias veces, que están preparando una película sobre esto, sobre el 30 y no sé cuántos mil, ¿no? Estás hablando del cenit del Imperio Rakata. Eso puede ser interesante. A ver cómo interpretan a los Rakata, a ver qué nos enseñan, ¿no? De los Rakata en esta película. A ver qué mundo nos enseñan, ¿no? Y sobre todo, el gran misterio que veo yo en esto es lo que ha comentado Víctor del hipermotor, ¿no? O sea, cómo se adapta al hipermotor, ¿no? Cómo se relaciona ese hipermotor que se descubre después de hacer variar el hipermotor de los Rakata, pero imitando
cómo funciona un porgil. ¿Vale? Eso me gustaría saberlo, porque eso no está definido, pero lo veo interesante, ¿no? En fin, es un poco de culturilla de Star Wars. Muy bien, pues un nuevo episodio de Star Wars. Yo no sé si te has fijado, pero todo esto lo estoy llamando Crónicas de Star Wars, todo lo que estás haciendo, Pepe, y es maravilloso. Pues no sé, yo os emplazo, porque vamos a hacer, lo más seguro, haremos cositas de Acolyte o la acólita, como la han traducido aquí. Veremos si hacemos un seguimiento, depende de lo que nos guste, ¿no? Porque tampoco queremos forzarnos a hacer algo que no nos apetece. Sí que hay 3 o 4 episodios pendientes todavía de Star Wars que Pepe ya tiene preparados, que este año saldrán, tranquilaos que el mes que viene posiblemente ya tengáis alguno, y que ya os iremos adelantando. Chicos, nada más. Acordaros de darle me gusta al episodio, seguirnos en todas las plataformas o redes sociales. Si no lo tenéis claro, ahí encima de Pepe aparecerá en unos días el link para que podáis pinchar y seguirnos. Y nada más que agradeceros, tío Ganji, gracias por acompañarnos. Te has bajado con tu caballo gris hasta tierras inhóspitas y otras galaxias. Sí, yo he encantado. Además, ha sido súper interesante. Hemos conocido la historia de la galaxia. Como decía Pepe, ahora conocemos el origen de muchos elementos y por qué está configurada así. La verdad es que me siento ya medio experto. Nada, tengo que venir más. Yo creo que me siento experto después de haber escuchado un episodio de estos de Pepe. Pero es que cuando hacemos otro, digo, pues que yo no sabía nada. Tengo mucho tiempo libre. Es todo un universo. No, hay toda una mitología. Es que esto lleva desde el año 77 en marcha. Estamos en el año 2024. Me niego a hacer la resta, pero son muchísimos años, ¿no? Mucha gente trabajando en esto. Entonces, al final, pues se ha desarrollado toda una mitología y tener en cuenta que esto no es solo ya películas, libros y cómics. Esto Rakata nace de un videojuego. ¿Vale? Entonces, también esa vertiente también se desarrolla, ¿no? Y continúan evolucionando un montón de líneas y continúan evolucionando un montón del trasfondo de Star Wars, ¿no? Y con el tiempo, pues esto, yo quiero pensar que se va a enriquecer aún más, ¿no? Veremos cómo evoluciona. Veremos cómo evoluciona. Yo prefiero ser optimista, ¿no? Y pensar que tengo Star Wars para mucho tiempo y además va a ser algo bien hilado y que va a tener cierta coherencia, ¿no? Y no va a ser un despropósito. Que, a ver, también se están recreando en el despropósito, porque, a ver, esta semana, y a mí me ha llamado mucho la atención, me pusisteis esta semana no fue hace un par de semanas, me pusisteis en el WhatsApp, ¿vale? Un tráiler de algo llamado, de una serie de Lego Star Wars, ¿no? Que es algo así como Star Wars reimaginado o algo así. Y he visto el tráiler en YouTube y me ha gustado mucho, ¿no? Porque de alguna forma le dan la vuelta a todo y es todo mareado. Han cogido y lo han mareado todo, ¿no? Y por ejemplo, Jar Jar es un Lord Sith, ¿no? Claro, yo cuando vi eso digo, esta serie la tengo que ver. Ya se están recreando en eso de cambiar las cosas, ¿no? Y me parece que tiene su punto interesante también. Pues sí. Bueno, Pepe, muchas gracias por hacer este pedazo de episodio que siempre aprendemos un montón de cosas nuevas de este maravilloso mundo que empezó George Lucas y que bueno, que está ahora en manos de Disney y de nuestra queridísima amiga Catherine Kennedy. También agradecer a la gente del chat, a Charlie White, a Kike San, a Daniel Díez, José Pitarch, Dani López. ¿A cuántos hemos engañado hoy? A muchos, ¿eh? A ver quién más, no quiero dejarme a nadie. Al otro geek también, que ha empezado por aquí. Y Ángel La Parra también, Dani Díez. Bueno, hemos sido unos cuantos. Muy bien. Gracias a todos. Recordar, darle me gusta y hasta la próxima. No os vayáis, chicos, que ahora viene el Off the Record, ¿eh? No os olvidéis. Venga, chao. Chao.